Mi esposo me abandonó por una mujer que creía mucho más rica y joven que yo. Lo que él no sabía es que yo era la dueña secreta de la empresa donde él trabajaba, y mi venganza no fue dejarlo en la calle, sino convertirlo en mi asistente personal. Hola, mi nombre es Valeria, y si tuviera que describir mi vida a mis 42 años ante los ojos de mi esposo, Marco, diría que era una mujer meticulosamente diseñada para ser subestimada. Marco, de 38, era un hombre que vivía para el estatus y la validación externa. Su posición como vicepresidente de desarrollo de negocios en Ares Corp, una firma de inversión tecnológica con operaciones en 3 continentes, era su dios. Él era la figura pública, el hombre de las corbatas Hermès, los discursos arrogantes y la ambición desmedida que definía su identidad. Yo, por contraste, era la ama de casa ejecutiva, una mujer que, según la narrativa que él vendía, había sacrificado su prometedora carrera en finanzas para dedicarse a apoyar su ascenso. La verdad era una obra maestra de la decepción. Mientras Marco creía ser el capitán del barco, yo era la arquitecta, la ingeniera y la dueña del astillero. Hace una década, cuando fundamos Ares Corp, estructuré la propiedad de tal manera que mi identidad como cofundadora y, crucialmente, como accionista mayoritaria, quedara enterrada bajo capas de holdings, trusts offshore en Suiza, y una compleja red de empresas fantasma administradas por mi abogado personal. Yo me había retirado de la gestión diaria para disfrutar de un anonimato estratégico. Marco conocía la estructura legal, por supuesto, pero siempre asumió que el dueño anónimo era un fondo de inversión extranjero o un viejo mentor que yo representaba. Él nunca sospechó que ese fondo, ese mentor, era yo. Mi patrimonio privado, basado en inversiones diversificadas y la renta pasiva de Ares Corp, superaba fácilmente cualquier fortuna que Marco pudiera soñar acumular. Yo no usaba ropa de marca llamativa ni joyas ostentosas, me vestía de manera cómoda, práctica y elegante, lo cual Marco interpretaba como falta de brillo y conformidad burguesa. Él veía mi vida como una ancla, un recuerdo de una existencia que su ambición consideraba obsoleta y aburrida. La lenta hemorragia del desprecio. La traición no fue un rayo, sino una lenta y dolorosa sequía. Marco se volvió distante, irritable por mi falta de ambición y mi desinterés por sus cenas corporativas tediosas. Cada vez que me pedía asistir, sentía que me llevaba como un accesorio necesario pero vergonzoso. Sus comentarios se hicieron más punzantes: deberías leer algo más que novelas de jardinería, Valeria, o necesito a alguien que entienda de verdad el timón del mercado, no solo la lista de la compra. La gota que colmó el vaso fue la entrada de Daphne en escena. Daphne, de 26 años, era el reflejo exacto de todo lo que Marco creía que le faltaba a su vida: juventud deslumbrante, títulos de una universidad de élite y, lo más importante, una identidad pública como influencer de finanzas personales. Validando su obsesión por el estatus. Marco la conoció en una convención de startups y su vanidad explotó. Daphne no era solo joven, ella validaba cada fantasía de Marco sobre el poder y la velocidad del dinero. Él la veía como un trofeo y, más peligrosamente, como una socia a su altura. La humillación pública se volvió inevitable. Marco comenzó a llevar a Daphne a eventos de Ares Corp bajo la fachada de ser una consultora externa. Los susurros en los círculos sociales eran incesantes, y mi posición, la de la esposa ignorada, se hizo insostenible. Mis amigos me aconsejaron confrontarlo, llorar, exigir una explicación. Pero yo no soy una mujer de emociones descontroladas, soy una mujer de balances de poder. El último aniversario y el contrato de la ruina. La confrontación final se dio en nuestra cena de aniversario. Marco no se molestó en elegir un restaurante especial, nos quedamos en casa. Me entregó un regalo, un collar genérico, y luego los papeles. Valeria, tenemos que ser honestos, dijo, ensayando un tono de lástima profesional. Te amo, o te amé, pero no podemos seguir. Necesito a alguien que comparta mi visión de futuro, alguien que no me limite. Daphne es una fuerza imparable con verdadero potencial de CEO. Tú eres cómoda, segura, pero necesito a alguien que vuele. Me entregó los papeles del divorcio, cuidadosamente organizados por sus abogados. Los abogados se encargarán de esto. Te dejaré el apartamento pequeño en el centro y una pensión generosa. Después de todo, sacrificaste tu vida por mí, repitió la frase, sellando mi humillación. Mientras él hablaba de pensiones y apartamentos pequeños, mi mente corporativa se activaba. Yo tenía el control total de la narrativa y del patrimonio.
Si aceptaba sus términos, obtendría millones, pero la venganza no sería satisfactoria. Mi venganza no sería por dinero, sería por control y humillación metódica. Marco, le dije, mirando fijamente la llama de la vela, con una calma que lo desarmó. Yo también quiero volar. Y te garantizo que mi próximo destino será mucho más alto que el tuyo. No acepto tus términos. Que se encarguen los abogados. Pero de una cosa estoy segura, voy a reestructurar mi vida. Empezando por los activos que más me importan. Esa noche, mientras Marco dormía en el sofá, ya había empacado sus cosas, yo me senté en mi estudio con el teléfono encriptado. La primera llamada fue a mi abogado suizo, Dr. Steiner. Dr. Steiner, le dije. Necesito que prepare una serie de movimientos bursátiles para simular una crisis de confianza en la junta directiva de Ares Corp. Necesito una votación de emergencia, y necesito que se active mi derecho de voto de la holding principal. Se acabó el anonimato. La dueña ha vuelto a casa. La guerra no sería en la corte de familia, sino en la sala de juntas. Marco creía que yo era una mujer que mendigaría una pensión, pronto descubriría que yo era el tiburón silencioso que controlaba la marea de la empresa que él creía dirigir. La preparación de la venganza llevaría semanas de movimientos financieros y legales complejos, pero el resultado sería un golpe tan limpio y público que Marco nunca podría recuperarse. Parte 2. Continuación del relato. El divorcio de Marco y yo avanzaba con la velocidad y la frialdad de un proceso automatizado, lo cual era exactamente lo que yo quería. Marco, convencido de que su ama de casa ejecutiva solo lucharía por la pensión y el mobiliario, no opuso resistencia a los términos de la división de activos. Firmando alegremente mi supuesta renuncia a la mayoría de los bienes líquidos a cambio de la liberación rápida de mis cadenas. Él estaba tan cegado por su ego y por Daphne, que no vio que cada documento que yo firmaba era un paso más hacia mi verdadera sala de guerra, Ares Corp. Mientras Marco y Daphne celebraban su recién adquirida libertad en viajes exóticos, pagados, irónicamente, con el dinero que yo había generado, el Dr. Steiner, mi abogado suizo, estaba en movimiento. La venganza se estaba tejiendo en el mercado bursátil. Ares Corp, una empresa que cotizaba en bolsa, era sensible a la percepción de sus inversores. Yo orquesté una serie de movimientos discretos y coordinados a través de mis múltiples trusts internacionales, vendiendo pequeños paquetes de acciones de forma estratégica. Filtrando rumores de una transición de liderazgo inminente y cuestionando públicamente, a través de analistas financieros que yo financiaba anónimamente, la visión a largo plazo del actual CEO. El efecto fue un pánico controlado, un mini terremoto bursátil diseñado para forzar la mano de la junta directiva. La junta, compuesta principalmente por inversionistas de capital de riesgo que solo respondían a la rentabilidad, pronto exigió una junta de emergencia para nombrar un nuevo líder que pudiera estabilizar el barco. Marco, por su parte, vivía en una burbuja de arrogancia. En lugar de ver la crisis como una amenaza, la vio como su oportunidad final. Convencido de que el actual CEO era débil, redobló su ambición. Sus correos electrónicos corporativos se volvieron más agresivos, sus discursos más dramáticos. Daphne lo animaba, publicando stories en Instagram sobre el liderazgo real que Ares Corp necesitaba. Marco, creyendo que su ascenso era inminente, incluso tomó un préstamo bancario considerable, garantizado por sus acciones personales, para comprar un auto deportivo que simbolizara su estatus. El día de la trampa y el ascenso fallido. La junta de emergencia se convocó un martes por la mañana. Marco, que no tenía asiento en la junta, se vistió con su traje más caro, convencido de que sería llamado inmediatamente después de la votación para ser coronado como el nuevo líder. Estaba tan seguro de su victoria que llevó a Daphne a la cafetería del lobby del edificio de Ares Corp para que ella pudiera presenciar el inicio de nuestra dinastía. Mientras la junta deliberaba, yo estaba a 3 pisos de distancia, en una suite ejecutiva del hotel de enfrente, con el Dr. Steiner revisando el papeleo final. Mi transformación era total. No era la mujer de la ropa deportiva, era la financiera letal vestida en un traje de poder, con la calma de quien sabe que ya ganó la guerra. A las 11 de la mañana, la votación concluyó. El Dr. Steiner me acompañó a la sede de Ares Corp. El jefe de seguridad, un hombre que yo había contratado y que me conocía como Madame X, la dueña, nos saludó con reverencia y nos condujo al penthouse. La junta directiva estaba en estado de shock cuando entré. Me presenté con mi nombre y mi identidad legal, y luego revelé los documentos que confirmaban que yo, Valeria,
era la propietaria mayoritaria y la fundadora original que había permanecido anónima. El asombro se convirtió en miedo. Yo era la verdadera fuerza detrás de la empresa. Mi primer decreto como nueva CEO, después de que la Junta votara por aclamación a mi favor, fue dirigido a mi equipo legal: quiero una reestructuración inmediata del equipo ejecutivo. El actual vicepresidente de Desarrollo de Negocios será reasignado a un nuevo rol en mi oficina. Lo necesito aquí en una hora. La caída pública de Marco y la humillación de Daphne. El impacto de la noticia se sintió como una onda expansiva en el edificio. Marco, sentado con Daphne en la cafetería del lobby, estaba revisando su teléfono, esperando el correo electrónico de ascenso. En su lugar, recibió una notificación de la Junta: estimado Marco, la Junta le informa de la nueva CEO y presidenta ejecutiva. Su rol ha sido reasignado. Por favor, repórtese inmediatamente al Penthouse para una reunión con la señora V. Marco sonrió con arrogancia. ¿Lo ves, Daphne? Me quieren arriba de inmediato. Saben que soy indispensable. Subió corriendo, dejando a Daphne en la cafetería, quien se quedó tecleando un mensaje de felicitación para su story. Marco entró a su antigua oficina, esperando la alfombra roja. Encontró una caja de cartón en su escritorio y un sobre lacrado. Contenía una tarjeta de acceso con una clasificación: asistente ejecutivo personal, oficina CEO. Su confusión era palpable. Corrió a buscar a su jefe, solo para encontrarlo recogiendo sus pertenencias. Tenemos una nueva jefa, Marco, murmuró el ex CEO. Es la dueña. Y ha reestructurado todo. Tu nuevo puesto es con ella. Te sugiero que no la hagas esperar. Marco, sintiendo que algo estaba horriblemente mal, caminó hacia el Penthouse. Al entrar, se encontró con mi nueva secretaria ejecutiva. La señora Valeria lo está esperando. Su primera tarea es prepararle un café. Lo quiere espresso doppio con un toque de canela. Aquí tiene su nuevo badge. Marco se puso el badge y entró. Me encontré sentada en la cabecera de la mesa, en el asiento de poder que él había codiciado y que me pertenecía por derecho. Lo miré con una expresión de calma absoluta. Su cara, al verme allí, se drenó de color, quedando tan blanca como el mármol de la mesa. Valeria, ¿qué significa esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Me levanté, sintiendo el triunfo quemar en mi pecho. Significa que el juego terminó, Marco. Yo soy la dueña de Ares Corp. Siempre lo fui. Y tú trabajabas para mí. Tú, Ascenso, como lo llamas, es ahora mi asistente personal. Necesito a alguien que me traiga mi café. La caída de Marco fue completa. Su humillación aún se sentía incompleta, pero su nuevo rol de asistente ejecutivo era la peor forma de tortura para su ego. La confrontación final sobre su infidelidad y el contrato de silencio vendría después, cuando él estuviera lo suficientemente quebrado para escuchar la verdadera extensión de su pérdida. Parte 3. Continuación del relato. Marco se había desmayado. Bueno, no literalmente, pero su palidez era tan profunda que mi secretaria ejecutiva, la eficiente señora Elena, tuvo que traerle un vaso de agua antes de que yo pudiera retomar la conversación. Su colapso era la prueba de que el golpe había sido exitoso, la revelación de que yo, Valeria, la ama de casa ejecutiva que él había desechado, era en realidad su nueva y única CEO, la fundadora anónima y la propietaria mayoritaria de Ares Corp. Cuando recuperó el aliento, su negación se transformó en un furioso intento de recuperar la dignidad. Valeria, esto es un montaje. Una locura de mujer despechada. Voy a llamar a mis abogados y te demandaré por hostigamiento corporativo y conflicto de intereses. No puedes tenerme aquí. Marco se levantó, su voz temblando entre la rabia y el pánico más primitivo. Su cerebro, entrenado para la lucha de poder, buscaba cualquier vía legal de escape. Yo lo detuve con un gesto de la mano, señalando el sofá frente a mi escritorio. Siéntate, Marco. Estamos en mi oficina, y aquí las cosas se hacen a mi manera. Yo no quería un conflicto de intereses, quería control absoluto. ¿Recuerdas el contrato que firmaste cuando fuiste ascendido a vicepresidente de Desarrollo de Negocios? ¿El que era demasiado aburrido para leer? Tráelo. Marco, con la obediencia grabada a fuego por años de disciplina corporativa, obedeció. El doctor Steiner, mi abogado suizo, se acercó con una carpeta marcada con un sello rojo. Permítame, Marco, dijo Steiner con su acento impecable.
Abra la sección 9.3, reasignación y discreción ejecutiva, punto. Marco leyó, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre el texto legal. Su rostro se descompuso aún más. La cláusula, redactada por mí hacía casi una década, establecía que el CEO tenía la discreción total e irrevocable para reasignar a cualquier ejecutivo a un puesto de asistente ejecutivo con fines de entrenamiento o reestructuración, siempre y cuando se mantuviera el salario y los beneficios originales. Marco había firmado su propia cadena de oro. Tienes tu salario, tienes tus beneficios, Marco, dije, con un tono que no dejaba lugar a réplica. Pero ahora me sirves. ¿Por qué no te despedí? Preguntas. Porque el despido habría sido demasiado fácil. Habrías tenido una indemnización y una excusa para huir. Yo quería que tu castigo fuera constante, íntimo y humillante. Quiero que tu nueva vida, tu nueva amante y tu ego se construyan sobre una base que te recuerda, cada día, que eres mi empleado. Quiero que veas mi éxito en el mismo lugar que tú creías que sería tu trono. La tortura psicológica del asistente. Mi tortura no fue ilegal, sino metódica y administrativa. Marco, el hombre que cerraba tratos multimillonarios, ahora tenía la misión de conseguir mi café espresso utopio, con un toque de canela, siempre, a las 8 de la mañana en punto. Sus tareas incluían microgestión insultante, le asigné proyectos triviales y tediosos, como la organización de mis archivos personales. La gestión de mi calendario doméstico, incluyendo citas con el dentista y la indexación de mis recibos de gastos corporativos más pequeños. La humillación pública silenciosa, le prohibí usar su antigua oficina. Su nuevo escritorio era una pequeña mesa plegable fuera de mi despacho. Cada ejecutivo, cada socio y cada cliente que entraba a verme tenía que pasar por Marco. Veían al ex vicepresidente, el hombre que iba a ser CEO, siendo degradado a un nivel casi de cadete, sin que nadie pudiera explicar por qué. La constante presencia, yo lo llamaba a mi oficina por intercomunicador cada 15 minutos, pidiéndole cosas sin sentido, ajustar la temperatura del termostato, verificar la hora de salida de mi vuelo privado, que él no podía usar. O simplemente preguntarle si había leído el artículo de la mañana sobre la ética en el liderazgo. El efecto sobre su ego fue devastador. Marco intentaba mantener la fachada, pero sus manos temblaban al servir el café. La reacción de Daphne y la caída del estatus. La humillación alcanzó su pico con Daphne. Ella, que había prometido volar con Marco, vio su estatus desplomarse en picada. La primera vez que Daphne intentó visitarlo en el penthouse, llevando un almuerzo caro y vestida para impresionar, la señora Elena la detuvo fríamente. Disculpe, señorita Daphne. El señor Marco es ahora el asistente personal de la CEO. Sus funciones no permiten interrupciones personales durante el horario laboral. Yo, por supuesto, hice que Marco saliera de mi oficina justo en ese momento, cargado con una pila de carpetas y mi portafolio. Marco no pudo ni hablar. Marco, tienes 5 minutos, dije, revisando mi reloj con desinterés. Necesito que me organices un taxi para ir a casa y que me pidas el catering de esta noche. Luego vuelve al trabajo. Daphne, al ver a su vicepresidente siendo tratado como un mandadero, se sintió inmediatamente traicionada. Ella no quería a un hombre que trabajaba para su rival, ella quería el poder. En las siguientes semanas, sus mensajes de texto con Marco se volvieron públicos, gracias a una filtración accidental que yo orquesté a través del departamento de IT. El contenido era explosivo, ella se burlaba de su nuevo puesto, lo llamaba el sirviente de la vieja y le exigía que renunciara. Marco, en su desesperación, intentó usar su última arma, la amenaza de la infidelidad. El Jack made Fano, la revelación y la renuncia. Un mes después de su degradación, Marco irrumpió en mi oficina. Ya basta, Valeria. Voy a renunciar. No puedes hacerme esto. Y le diré a todo el mundo por qué me estás castigando. Es por celos. Es porque te fui infiel. Yo me recliné en mi silla, con una sonrisa que congeló el aire. Adelante, Marco. Renuncia. Pero primero, lee el documento que el Dr. Steiner te entregó al entrar hoy. El documento no era un contrato, sino la transcripción de una conversación encriptada de hace 2 años, obtenida por mi equipo de seguridad informática.
Era la transcripción detallada de un chat privado que Marco había tenido con Daphne mucho antes de que él me entregara los papeles del divorcio, donde planeaban cómo manipular mi patrimonio para que él obtuviera más dinero en la separación. Yo sabía sobre tu infidelidad antes de que siquiera pensaras en los papeles del divorcio, Marco. Yo no estaba despechada, estaba esperando el momento correcto para la reestructuración corporativa. Le mostré el borrador de su carta de renuncia. Renuncio voluntariamente a todos mis puestos y responsabilidades dentro de Ares Corp, sin derecho a indemnización, para buscar nuevos horizontes. Si firmas, te vas con tu salario acumulado y sin drama. Si no firmas, yo hago público este chat y tu reputación profesional quedará destruida por completo. Ninguna empresa te contratará por fraude moral. Marco se desplomó en el asiento. Había perdido. Perdió a Daphne, quien lo abandonó oficialmente esa misma tarde, perdió su carrera y, lo peor de todo, perdió su dignidad al firmar su renuncia voluntaria. Me quedé sola en mi oficina, con el espresso utopio que Marco había preparado en la mesa. Lo tomé y el amargo sabor del café era, de hecho, el sabor más dulce de la victoria. La mejor venganza no es arruinar a alguien, es controlar su destino hasta que su ego se autodestruye. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.